Estamos ante algo revolucionario, no es una moda o una burbuja, sino un cambio de paradigma en medicina. Así definen los expertos el Big Data en salud. Para ahondar más en este amplio escenario, hoy nos visita Ignacio Hernández Medrano. Muy buenas y bienvenido. Muchas gracias. Vamos a ahondar en este mundo del Big Data, un término anglosajón que define la acumulación de datos masivos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados y procesados y gestionados. ¿En qué escenario estamos y en qué escenario nos movemos? Bueno, pues lo que ha pasado en los últimos años en el mundo en general, no solo en sanidad, es que hemos acumulado mucha información en Internet. Se dice que cada año se produce en torno al 90% de todo lo que jamás se ha producido, o sea que es muy exponencial, y además tenemos computación, tenemos ordenadores capaces de procesar esa información. Esas cosas hace muy pocos años no las teníamos. Cuando juntas esas dos variables, tienes capacidad para ver correlaciones, para descubrir nuevas cosas allá donde la mente humana no llega. Eso se ha venido aplicando en muchas ciencias, en muchos sectores, y ahora pues parece que le va llegando el turno a la salud, ¿no? ¿Y en España en qué posición estamos con respecto a otros países? Bueno, yo creo que en España el mundo de la salud digital, porque lo digital y los datos al final son las dos caras de una misma cosa, no se ha entendido del todo o no se ha entendido tan rápido como se debería. Yo creo que hay otros países que han salido a la carrera antes, como puede ser Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, y esto hay que considerarlo porque la salud digital va a ser simplemente salud, como la banca digital es simplemente banca, y tener un buen sistema de salud va a ser tener un buen sistema de salud digital. Entonces hay que considerarlo muy en serio porque si no, este puesto preferente que tiene el sistema sanitario español en el mundo, pues puede verse hasta cierto punto amenazado. ¿Realmente hay voluntad política para la implementación de este tipo de tecnologías o faltan más bien recursos? Bueno, yo creo que voluntad política hay. Nosotros estamos continuamente desde Savannah, desde Mendelian, hablando con decisores y la verdad es que sí que se les ve que con ganas de incorporarse a proyectos, de tomar decisiones. Ha avanzado mucho la valentía en cuanto a este tipo de proyectos en los últimos 2 o 3 años. Lo hemos visto cambiar. Otra cosa es el presupuesto, pero yo lo entiendo, cuando tienes que poner presupuesto entre algo que te suena muy abstracto, mundo digital, datos y un medicamento concreto que te lo están pidiendo un grupo de pacientes a la puerta del hospital, entiendo que tomar la decisión cuesta. Lo que hay que entender es que tener buenos sistemas de información te permite, entre otras cosas, saber en qué tienes que gastar el dinero. Entonces, a la larga, que no es tan larga, es a medio plazo, pues haces tu sistema más eficiente. ¿Qué limitaciones hay actualmente? Bueno, hay una parte pura de comprensión, ¿no? de entender que esto consiste en ver correlaciones allá donde la mente humana no puede verlas. Ese es el primer elemento, es entender para qué sirve. La segunda limitación tiene que ver con privacidad y seguridad, ¿no? Que es evidente, pero que en realidad tiene menos riesgos de lo que habitualmente la opinión pública tiende a considerar. Porque, bueno, hay muchas explicaciones para ello, pero básicamente pues, estamos tratando con datos agregados, los sistemas de anonimización cada vez son más precisos, es menos inseguro de lo que se piensa. Y luego hay una parte de lenguaje, ¿no? Parece que todo lo que suena a inteligencia artificial, a mundo digital, es algo lejano, cuando en realidad ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que luego le cambiamos el nombre y entonces parece que siempre estuvo aquí. Pero hay que entender que ya a día de hoy utilizamos muchos sistemas de información muy potentes. Vamos por áreas. En farmacología, ¿está cambiando también este escenario de la mano del Big Data? Sí, hace ya años que tenemos sistemas que son capaces de ir a librerías masivas de datos, coger moléculas y rutas celulares y son capaces de una manera puramente matemática, por una aproximación matemática, sin entender muy bien lo que está pasando ahí dentro, como una especie de caja negra, son capaces de apuntar hacia una posible molécula que cuando la pones en una célula cura una enfermedad. Eso luego se comprueba con métodos matemáticos estadísticos clásicos, pero ahorra gran cantidad de tiempo, porque estás en el mundo digital, donde los costes tienden a cero. Es como copiar música en MP3 o libros en PDF, ¿no? Tus costes marginales tienden a cero. Entonces, en el mundo de la farmacología, hace ya años que se está haciendo. Hay empresas que han sido adquiridas por las grandes farmacéuticas que se han especializado en esto. Y gracias al Big Data, ¿podrían ser innecesarios los ensayos clínicos
poblacionales, tal y como los conocemos. Bueno, eso hay que entenderlo como una tendencia, ¿no? A día de hoy nosotros cuando hacemos un ensayo clínico, separamos a la gente en grupos por datos epidemiológicos, por sexo, por edad, pero en el momento en que vamos a empezar a secuenciar a las personas genéticamente, y no solo su genoma, sino que vamos a tener progresivamente su proteoma, su microbioma, vamos a ir teniendo como el diccionario de cada persona, vamos a ir haciendo los ensayos clínicos agrupando por este tipo de moléculas, ¿no? Que son nuestro sello de identidad. Esto ya se está haciendo, hay hospitales en los que ya se está haciendo, está empezando, ¿no? En oncología sobre todo. Entonces, en el momento que empezamos a hacer eso, nada te impide pensar que los grupos cada vez van a ser más pequeños, más estrechitos. Entonces, al final vamos a acabar haciendo ensayos clínicos sobre algo muy pequeño, que es el individualoma, si se nos permite inventarnos la palabra, es decir, sobre el individuo. Eso es lo mismo que decir que no hay ensayos clínicos, pero no porque no vaya a haber ensayos clínicos, sino porque va a haber tantos como individuos. Claro. Y todo esto entronca con la medicina de precisión. ¿Se puede hacer medicina de precisión sin Big Data? Es la misma cosa, ¿no? Nosotros podemos ser muy precisos en qué le tenemos que dar a una persona cuando tenemos todos los datos de esa persona. Cuando yo sé cómo es tu genoma, tu microbioma, tu metaboloma, tu hormonoma, tu proteoma, sé cómo estás definido molecularmente y celularmente, entonces yo puedo coger una molécula y saber antes de ponértela si te va a funcionar o no. Y eso es una medicina de precisión. Actualmente trabajas en el campo de las enfermedades raras. ¿Cómo puede beneficiarse este tipo de patologías del uso del Big Data? Es un muy buen caso para el de las enfermedades raras, porque las enfermedades raras lo que tienen es que son muchas, son muy abundantes y en consecuencia los médicos no las ven, en su vida un médico la ve muy pocas veces, o ninguna vez, o una vez, o muy pocas veces. Con lo cual lo que el médico no sabe no lo diagnostica bien. Entonces tenemos un problema de limitación de la mente humana a la hora de diagnosticarlas. Por eso, una herramienta como puede ser Mendelian, la nuestra, o puede ser otra, que sea capaz de coger toda la base de datos de enfermedades raras y de genes, agruparlo y darle al médico cuál es el posible gen afectado, pues puede ayudar mucho en el diagnóstico, ¿no? A partir de signos y síntomas, y acortar el retraso al diagnóstico, que en España y en Europa tiene una media de 7 años y es toda una odisea para las familias y un gasto para el sistema. ¿Qué desafíos quedan por delante? Bueno, tenemos que hacer que los proyectos con grandes volúmenes de datos no dependan de la voluntad de individuos concretos, de médicos concretos, en servicios concretos, que en su tiempo libre hacen una cosa muy interesante, la llevan a un congreso, la publican en un póster y ahí queda. Tenemos que intentar que esto sea algo más con una arquitectura, ¿no? Más estructurado. Y además es especialmente importante en el mundo de los datos, porque cuanto más lo estructuras, más crece la base de datos, más grande es la fuente, el lago de datos del que sacar información. Entonces tenemos que intentar orquestar eso desde el nivel autonómico e incluso desde el nivel central, para que a la hora que un investigador quiera hacer una pregunta pueda darle un botón y obtener ahí toda la masa de información. Últimamente se está poniendo de manifiesto, sobre todo en el área de oncología, pero me imagino que en otras especialidades ocurre igual, que todo este boom de medicina personalizada, de precisión, todos los datos, toda la información que se maneja, ha pillado un poco como de sopetón, ¿no?, a los profesionales que se han tenido que ser autodidactas en este asunto. ¿Se requiere una formación específica desde la universidad, la residencia, para hacer frente a esto y que no pille? Yo creo que el profesional, el médico, por ejemplo, del futuro que ya es presente, sí que va a tener que saber de información y va a tener que saber de datos, de la misma manera que un presidente de un banco nunca habría anticipado que a día de hoy un solo banco, como puede ser un banco americano, JP Morgan, iba a tener más programadores que Google, más programadores que la empresa de informática más grande del mundo. Es difícil ahora para un gerente de un hospital pensar que en unos pocos años un hospital va a tener más gente dedicada a los datos y a la información que a otra cosa. Eso es difícil pensarlo, pero probablemente así va a ser, porque básicamente curar personas va a ser integrar sus datos y devolverlos. Incorporar, ¿no?, en los equipos a bioinformáticos que puedan gestionar y ayudar a los profesionales. Sin duda, bioinformáticos. El profesional se tiene que formar hasta un punto, pero tampoco puede estar solo en el mundo de las matemáticas, ¿no? Esto es como cuando nos hacían estudiar estadística, y decías, bueno, pero si yo soy clínico, ¿no? Yo tengo que estar con el paciente, ser su coach, ¿no?, de cuando enferma. Entonces, probablemente de lo que se trata es de una colaboración.
Y de aquí a corto plazo, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo va a cambiar ese paradigma? Bueno, hay varias cosas que están acabando su parte plana y cuando una tecnología exponencial acaba su parte plana, lo que quiere decir es que entra en su fase exponencial, ¿no? Se cataliza y explota. Vamos a ver la llegada de la farmacogenómica, es decir, que yo te doy un fármaco en función de tus genes o no te lo doy, te estudio previamente, no te lo doy, espero a ver qué pasa. Eso lo vamos a ver llegar. Vamos a ver, está ocurriendo ya en oncología que la medicina cada vez es más personalizada, tu cáncer te lo trato de una manera determinada porque eres tú, no porque tengas ese cáncer. Eso lo vamos a ver llegar a otras enfermedades como las autoinmunes, por ejemplo, las inflamatorias y luego progresivamente al resto de enfermedades. Vamos a ver un gran salto en el mundo de la imagen y de todo lo que es especialidades diagnósticas porque no hay ninguna razón por la que un algoritmo que ve 1 millón de veces algo no sea muy bueno en saber que eso es ese diagnóstico concreto. Luego siempre habrá excepciones, casos raros, pero la gran masa la vamos a poder gestionar muy rápido con máquinas, eso también lo vamos a ver. Y en definitiva, el gran cambio es que los algoritmos que están basados en grandes volúmenes de datos y que hasta ahora lo que decían eran tonterías, disparates, cada vez van a decir menos disparates. Y eso tiene mucha importancia porque no va a estar solo dentro del hospital, va a estar donde está el mundo hoy, que es en Internet, en los portales web, en la gente. Entonces, una persona va a poder introducir cosas y lo que va a recibir ahí ya no va a estar mal, va a estar bien. En el momento que eso está bien para un paciente, toda la asimetría de información, que era en lo que se basa en nuestro sistema, el médico sabe mucho, el paciente no sabe nada, cambia y el sistema va a cambiar y muy rápido. Pues doctor, estaremos muy pendientes de todos estos cambios y estos avances y muchísimas gracias por visitarnos. Un placer. Gracias.